compartir la situación del mercado cinematográfico peruano. Cada vez hay mucho más ganas de producir, hay una pasión por hacer audiovisual, por hacer películas, por hacer series, contenidos como ha ido comentando nuestro colega mexicano. Pero siempre les digo a los alumnos, a las personas que quieren entregarse a este campo, en especial del cine, que es importante entender cómo funciona, ¿no es cierto? Cómo es el negocio, aunque uno no lo tome directamente como un producto netamente comercial que me va a dar, dinero o ganancias, porque también están las propuestas, por supuesto, autorales, ¿no? De corte más independiente, pero igualmente no podemos estar divorciados de lo que pasa en las cinematografías, ¿no? En el mundo, porque a veces se tiene esta idea de que es un problema del Perú, que la competencia es mucho más dura en el Perú y en realidad lo que pasa es que se comparte la problemática en muchos países del mundo. Hay raras excepciones de países que a través de leyes, ¿no? De estímulos protegen más a su cinematografía, pero son países muy puntuales que ahora que vamos a ir conversando lo voy a mencionar. Bueno, entonces, perspectivas del mercado cinematográfico peruano. El cine, como sabemos, es una de las industrias audiovisuales más importantes en el mundo. Tiene esta poderosa forma de expresión personal, social, artística. El cine trasciende fronteras, trasciende el tiempo. Yo, cuando ya no esté, mis películas confío que se puedan seguir viendo. Tiene este poder en el cine como medio audiovisual. Es un puente de comunicación entre nuestras culturas del mundo. Nosotros conocemos más de otras sociedades a través de sus cines. Igualmente, en el extranjero conocen cómo es nuestros espacios, nuestra forma de hablar, nuestros gustos, costumbres a través de nuestras películas. Por lo tanto, el cine reafirma la identidad nacional. El cine, además, es la forma de entretenimiento más popular y compartida, ¿no? Este acto de ir a una sala de cine oscura y juntarnos con otras personas que no conocemos hace que sea una experiencia y siga siendo una experiencia muy especial, a pesar de que en algún momento se pensó que la televisión iba a competir, pero la televisión tiene su propio espacio y el cine sigue estando muy presente en la vida diaria de todos nosotros. El cine de Hollywood, como sabemos, es el que se impone en el mundo en la gran mayoría de los países como gran parte de la cultura americana. Por lo tanto, el cine tiene un impacto social, un impacto cultural y un impacto económico, y eso me lleva un poco a comentar lo que pasa, de acuerdo a la información del Observatorio Audiovisual Europeo, que se presenta anualmente en el Festival de Cine de Cannes, que es un observatorio muy serio, donde podemos ver cifras, estadísticas que nos permiten tener un panorama de cómo está funcionando el mercado cinematográfico en el mundo. Entonces, de acuerdo a la información del año 2022, el mercado más importante es India. Conocemos que si en Estados Unidos está Hollywood, en India está Bollywood. El segundo mercado importantísimo es evidentemente el de Estados Unidos sumado a Canadá. En tercer lugar, China. Y en cuarto lugar, un país latinoamericano como México, que tiene una gran importancia, por supuesto, para los Estados Unidos, ¿no? En quinto lugar, Francia. Sexto, Japón. Séptimo, Gran Bretaña. Ocho, Corea del Sur. Nueve, Brasil, porque es un país inmenso, con una gran población. Y en décimo lugar, Rusia. Entonces ahí podemos ver cómo ha ido desde el año 2018 comportándose el mercado hasta el año 2022. ¿Qué ha pasado en el 2022 con respecto a las películas? Si bien uno puede tener una idea que los gustos y los intereses se comparten entre las diversas culturas, es a partir de esta información que podemos reconfirmar justamente lo que pensamos. En el año 2022, la película más taquillera fue Avatar, la segunda Top Gun, la tercera Jurassic World, la 4 Doctor Strange. No leería los 20 porque lo que me interesa es demostrar cómo en esa lista de las 20 películas más vistas en el año 2022 podemos identificar géneros que son comunes, ¿no es cierto? Las películas fantásticas, las películas de acción, los dibujos animados, las películas de acción relacionadas a héroes, ¿no es cierto? Como Batman, ¿no? De estos universos que van creciendo tanto en Marvel como en DC Comics. Y también tenemos presencia de películas chinas, porque es un mercado inmenso, pero que claro, al Perú y en general a Latinoamérica es bien difícil que lleguen, pero son películas que tienen un impacto muy importante en Asia y por supuesto en China, que ahora luego mostraré los afiches. Y lo que vamos a ver es que también varias películas son de ese género, principalmente de acción, pero algunas podemos ver, como el caso de Elvis, que son películas que han encontrado un espacio en medio de esta competencia tan intensa
de posicionarse, ¿no? Como esta película que es un biopic sobre este artista, cantante tan conocido. Bueno, algunos de los afiches de las películas que ya conocemos y que todos las hemos visto, hemos estado al tanto de su existencia. Y en cuanto a las películas chinas, interesante ver que una de ellas es una película más bien histórica, épica, ¿no? Sobre unos combatientes durante los años 40, y obviamente una película como Istanbul Man, que es una comedia, porque en todos los países las comedias funcionan muy bien. Y en el caso de Bollywood tenemos una película más bien de acción, tipo Misión Imposible, y otra película más bien histórica, ambientada en el año 83, ¿no? Entonces, vemos que estas películas son difíciles de ver acá en nuestro contexto por un tema del mercado, que el mercado ahora que vamos a ver es demasiado competitivo y hay mucha presión de los estrenos que vienen de los Estados Unidos. El top mundial, solo para darnos una idea de lo que pasó también en el 2021, reitero lo que acabo de mencionar: películas sobre héroes, una película china, Haiman, una película que siempre es un clásico como las películas de James Bond, y continúan las películas que tienen varios sagas, que es, por ejemplo, Rápidos y Furiosos, ¿no? Bueno, aquí muestro algunos afiches de las películas chinas y también una película, la de Spider-Man y la de Duro de Matar, que están en el top 4 de las películas más vistas en el 2021 en el mundo. El histórico, interesante ver el histórico desde el año 1970. Esta empresa Box Office Mojo es la que hace todo un análisis continuo diario de cómo se comporta el cine, y podemos identificar acá la película que fue en su momento la más popular. Hablo de Titanic, ahora ha pasado al cuarto lugar, y en primer lugar está Avatar. La coincidencia es que es el mismo director, James Cameron. En segundo lugar, Avengers. Tercero, Avatar, la que fue la más exitosa en el año 2022. Titanic, Star Wars, Avengers, Spider-Man, Jurassic World, todas películas siempre de género, fantástico, de acción. Y también aquí ha entrado este estreno que causó mucho, revuelo, que fue la película de la directora Greta Gerwig, que es Barbie, ¿no? Que es en el 14º lugar. Si nos damos una idea global de cómo funciona, de cómo es la participación, lo que llamamos el market share de las películas, podemos tener acá una imagen que nos puede dar una idea clara de cómo participa la producción americana en gran parte de los países del mundo. Prácticamente el 84% de la torta del mercado cinematográfico está presente el cine que se produce en la industria de Hollywood. En un 11% es el cine propio, el cine local, y el resto de los países ocupan una pequeña parte de ese pie. Como dije en la primera parte de la exposición, sí hay países que logran fortalecer sus cinematografías, como lo son la India, China, Egipto y algunos otros países de Europa que tienen reglamentado las cuotas de pantalla, y eso hace que, no solamente porque la gente le gusta ver su cine, sino que también han encontrado formas de limitar la llegada de copias de presencia del cine que viene de la industria de Hollywood. Esto para proteger su propio cine. Lograr estas acciones resulta muy difícil en ese momento, porque el mercado ahora se mueve por la oferta y la demanda. Entonces ya no sería parte de una política, contemporánea, el implantar ese tipo de acciones. En términos del mercado cinematográfico iberoamericano, también nos damos una idea promedio, porque, claro, siempre uno dice, y tú, Carlos, difícil ver películas españolas en el Perú, ¿no es cierto? O sea, no es tan fácil. Sí, es difícil ver, yo creo que cualquier película de otro país es sumamente difícil. Entonces, incluso acá, película peruana, es difícil, hasta la película peruana es difícil encontrar el mercado acá. Claro, y lo mismo para España. Ver una película peruana en España, resulta mucho más complicado. Pero acá, siguiendo con el cuadro, como vemos acá, la cuota acumulada para Iberoamérica, nuevamente repetimos que el 86%. No se está viendo, Natalie, yo no estoy viendo nada, por lo menos. A ver, lo coloco un segundo, lo volvemos a compartir, aquí está. A ver, ahora sí. Perfecto. Okay. Entonces, lo que decía con respecto a Iberoamérica es que el 86% cine americano, el 10%, el 8%, casi 9% es el cine propio. Esto es a nivel de todos los países de Latinoamérica, incluyendo España. Y Europa tiene una presencia menor y el resto de países prácticamente nada, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que el recorrido, el ir y venir de películas entre nuestros países es sumamente complicado, ¿no? La opción, el camino para las películas iberoamericanas tiende a tener que ser en el streaming,
O sea, ahí es el camino para verlas, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, acá cada vez hay mucha más producción, es cierto, mayor producción de películas en Iberoamérica, pero el predominio sigue siendo americano. Muy pocas películas tienen acceso al mercado local. En todo caso, las que logran tener acceso vienen de cinematografías con mucha tradición, como México, como Argentina, como España. Y acá tengo un cuadro de referencia para ver también en el año 2019 cómo entre nuestros países compartimos los mismos intereses con películas como Toy Story o Los Vengadores o El Rey León, ¿no? Entonces hay este comportamiento muy similar en cuanto a los intereses y gustos por el cine que uno va a ver. ¿Qué pasa en el Perú? En el año 2023, que estamos al 10 de octubre, 12 de octubre, ya tenemos cerca de 200 estrenos comerciales. Aquí podemos también, se incluyen transmisiones de conciertos en vivo y en directo, ¿no? Pero en general hay una participación de mucho contenido de largometrajes, de documentales, muy intenso, ¿no? Recordemos que cada jueves se estrenan las películas y prácticamente hay 5 estrenos por cada jueves. ¿Cuál ha sido hasta el día de hoy la película más taquillera? Dudo que cambie la figura. Ha sido Transformers, justamente por, digamos, la sintonía, la conexión que ha tenido el público peruano, porque la película fue filmada en gran parte en el Perú. Entonces eso ha hecho que la película sea la más taquillera, casi 3.800.000 espectadores. Y gratamente podemos también decir que una de las películas que ha superado el 1.000.000 de espectadores, lo cual es muy difícil hoy en día en el mercado, es una película peruana, una comedia, soltera, casada, viuda, divorciada. Se han estrenado 4 documentales, uno de estos documentales aún está en cartelera, que es Corazones Vándalos. Tomar en cuenta que tenemos cerca de 700 pantallas en todo el Perú, 411 están centralizadas en Lima por la mayor cantidad de población que tenemos en la capital y 277 están ubicadas en las diferentes provincias del Perú. Se vienen produciendo cerca de 50 largometrajes entre documentales y largometrajes de ficción a lo largo del año, varios de ellos producidos gracias a el Fondo del Ministerio de Cultura, que permite que exista el cine peruano, y también varias producciones que se logran gracias a inversión privada o gracias a la participación de auspiciadores, de patrocinadores. También cabe resaltar el estreno de 2 películas de dibujo animado, que es un formato que demanda muchos años de trabajo, pero que el Perú está ahí teniendo unos pasos muy importantes en cuanto a la producción de animación. ¿Qué ha pasado en el 2023 hasta el día de hoy? Como mencioné, está Transformers, Mario Bros, Barbie, que ha hecho 2 millones de espectadores, Guardianes de la Galaxia volumen 3, 1.800.000, Rápidos y Furiosos número 10, 1.700.000, y bueno, una película de terror, La Monja 2, luego Ant-Man, y ahí tenemos a Soltera, Casada, Viuda y Divorciada, lo cual, como digo, es realmente muy importante para el mercado peruano, ¿no? La participación del cine en este campo tan competitivo. Y continúan películas de dibujos animados, y algo que sí me interesa destacar es cómo una película de este género dramático, que es Sound of Freedom, ¿no? Ha logrado casi llegar a 1.000.000, o sea, está en los 933.000 espectadores, una película que no tenía, digamos, posibilidad comercial planificada, programada en el Perú, y sin embargo, a partir del buen boca a boca y de todo lo que se movió cuando se estrenó en los Estados Unidos, logró generar una expectativa en el público, en las distribuidoras locales, y Cinecolor la trajo, y es una película realmente dura, no sé si la han visto, pero muy exigente, pero ha tenido el respaldo del público. Luego, bueno, continuamos con otro tipo de películas como dibujos animados, los Spider-Man, y Oppenheimer, que también sabemos que es una película de época, pero todo también nuevamente, el marketing que se generó entre Barbie y Oppenheimer hizo que también generara mucho interés por parte del público, ¿no? Entonces, en un momento era como que, ¿cómo no vas a ir a ver Barbie si no vas a ver, y tienes que ir a ver Oppenheimer? Entonces, creo que eso también ha sido muy interesante para analizar en términos de toda la movida publicitaria que partió en redes. Una de las películas que también ha funcionado muy bien en el mercado desde el primer Asumare es Asumare 4, Los Amigos, con 716.000 espectadores. Y ahí, bueno, podemos seguir viendo el tipo de películas que son las que más gustan al público. En el mundo, Barbie en ese momento es la con mayor taquilla y asistencia, y nuevamente repetimos los títulos que comparten con el Perú. ¿Qué está pasando en el Perú hasta hasta el miércoles? Porque como saben, hoy jueves entran otras nuevas películas, y las que se estrenaron el jueves pasado comienzan un poco, sí, a sufrir su presencia en términos de las pantallas. En el caso concreto, tenemos 2 películas peruanas que están en ese momento en cartelera, una película que se llama Pirú,
y otra película que es una comedia, y otra película que se llama El caso Monroy, que es más bien un drama. Y acá las he colocado en términos de respuesta en asistencia, ¿no? Soltera codiciada, a su madre, perdón, soltera casada y viuda, a su madre, soltera codiciada, una aventura gigante, pero si ven y analizamos, del millón de espectadores, 3 películas tienen como unas cifras, o dos, entre a su madre y soltera, más o menos interesantes, pero de ahí la participación, la asistencia del público decae, pero no, ojo, no hablamos de la calidad de la película, sino de la competencia tan dura que tiene el cine nacional con respecto a los otros estrenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ahí las películas, la mayoría de películas son comedias, Soy inocente, Prohibido salir, La peor de mis bodas, El año del tigre, que es una coproducción 50% con República Dominicana. Son películas que antes podían lograr superar los 100.000 espectadores, pero hoy en día está tan cargada la cartelera que está siendo difícil la presencia, mantenerse en cartelera para lograr mayor cantidad de espectadores. Y interesante ver este otro documental, Melgares Arequipa, un documental sobre fútbol, y otro documental que es Salir del Closet. De esas 24 películas estrenadas hasta el día de hoy, películas estrenadas comercialmente, es decir, en salas de cine, en cadenas de salas de cine de todo el Perú, prácticamente la mitad son películas financiadas con inversión privada, con auspiciadores, y la otra mitad, un poquito menos de la mitad, son películas producidas gracias al estímulo del Ministerio de Cultura, como La Pampa, como Pirú, como el caso Monroy, pueden tener esa presencia gracias a los estímulos del Estado. Bueno, en el 2022 se estrenaron 26 películas, la mayoría también comedias, entre comedias, dramas, uno que otro, una película de suspenso, un musical, dramas más de corte independiente como LX1, o como películas como Peso Gallo, o películas como El corazón de la luna, que fue una película, como saben, que representó al Perú al Oscar, ¿no? Acá... Natalie, solamente una pregunta para aclarar, creo, para todos, en el anterior slide, las cifras. ¿Qué diferencia hay en esas cifras que se plantean de acumulativa? O sea, ¿por qué son dos cifras? ¿Qué significa cada una de ellas? Perfecto. Las admisiones se refieren a las cifras de espectadores, y el gross significa el dinero, a la cantidad de soles ganados. En este caso, por ejemplo, Nos casamos, sí, mi amor, hizo 200.000 espectadores, casi 200.002, y esto en términos económicos son cerca de 2.200.000 soles. Ahora bien, ese dinero no va directamente al productor, se va a tener que repartir entre el distribuidor y las cadenas de exhibición, que ahora más adelante lo voy a explicar para entender cómo funciona el mercado. Entonces, bueno, las películas, interesante ver que una película como 1985 es una película argentina, que también fue representante por Argentina al Oscar, estuvo presente en la cartelera en el 2022, junto a las otras películas que también ya he ido mencionando. Aquí variedad, películas como autoerótica, muy cine de autor, financiado por el Estado, Invasión Drag también, No me digas solteronas como Seductores Irresistibles, son películas más bien hechas con participación de muchas empresas privadas. Y aquí es donde vamos a entender el mecanismo del negocio del cine, ¿no? Hay 3 actores en el mercado. Tenemos al productor, que es el dueño de todos los derechos comerciales de la película. El intermediario es el distribuidor, quien por hacer el trabajo de colocar la película, de programarla, de negociar con el exhibidor, va a cobrar una comisión que va entre el 10 al 18% aproximadamente. Y el exhibidor, que son los dueños de las salas de cine, son los que van a cobrar el mayor porcentaje. Entonces, más o menos la distribución es de un 40 a un 50% para el exhibidor de la entrada de cine, y de ahí se va a restar la comisión del distribuidor y llegará al productor el monto restando todos estos porcentajes que acabo de mencionar. Bueno, solo para tener preciso cuáles son los estudios más importantes en Estados Unidos, Netflix, que ahora tiene una presencia no solamente a nivel de plataforma de streaming, sino que estrenan sus películas en las salas de cine, Disney, Sony, Paramount, Warner, Universal, otros estudios importantes que producen, pero que requieren de la distribución, del aparato de distribución que estos majors tienen en el mundo, ¿no? Entonces, DreamWorks, por ejemplo, es una empresa de Steven Spielberg y de 3 productores importantísimos en Estados Unidos, pero que ellos requieren anclarse en el mecanismo de distribución que ya tienen, todo el aparataje que tienen esos grandes estudios, ¿no? Precio de entrada promedio al cine, $5, precio promedio. A ver, sacando las ofertas, promediando las salas de cine más populares, con las salas de cine como ubicadas en distritos
con mayor poder adquisitivo, ¿no? Sacando el promedio llegamos a un monto de $5, más o menos son pues unos 16 soles. Como lo dije hace un momento, hay 698 pantallas en todo el Perú, entendiendo que la pantalla es dentro de una cadena, dentro de una sala de cine. Por ejemplo, acá tenemos una imagen del Jockey Plaza, del Cinemark, y podemos ver un montón de pantallas, pero es una sola sala de cine, una sola sala que representa 12 pantallas, donde podemos ver variedad de películas. Eso también es positivo porque también nos permite compartir horarios. Hay películas que no van a responder en un horario de las 3 de la tarde y entonces tienen un horario partido y les va a beneficiar mejor tener un horario de las 8 de la noche que tenerla a las 3 y entonces el cine puede programar otra película, digamos, más abierto al público en horarios que son más de matiné, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo que hay películas de terror, películas de dibujos animados, sigue presente Sonido de Libertad, Sound of Freedom, películas peruanas que mencioné, mi documental, hay 3 películas peruanas en este momento, Corazones Vándalos, Pirú y El Caso Monroy, hay reestrenos como Blancanieves. Entonces, es muy intenso el movimiento del cine, no solamente en el Perú, sino, como reitero, a nivel de todos nuestros países, ¿no? Cada jueves se estrenan las películas, dependemos de un film competitive, que ahora voy a mostrar un ejemplo. Las fechas de mayor asistencia son las vacaciones y feriados, fiestas, vacaciones, feriados, dura competencia con los blockbusters. Las películas solamente tienen una chance de ser compradas y adquiridas cuando se estrenan en las salas de cine. Esta es una suerte de anaquel, donde tu película va a tener una presencia a través del afiche, del tráiler, bueno, y de todo el manejo que hagas en términos de promoción y marketing. Este es un ejemplo de un cronograma competitivo, de un film competitive, donde una película peruana tendría que, junto con su distribuidor, analizar qué fecha del calendario, del año o de los siguientes 2 años sería el mejor, el adecuado, el preciso, el oportuno para poder mantenerse en cartelera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos Cinecolor estrenó el 19 de enero Soy Inocente, una película peruana. Entonces, ahí, como ven, hay otras películas que entran en la misma fecha. Entonces, hay que ir moviéndose y viendo cuál sería la mejor fecha. Nunca, o sea, es muy complicado porque los film competitive vienen del extranjero, los mandan los estudios. Entonces, nos tenemos que nosotros adecuar a esa cronograma ya preestablecido. Bueno, variedad de películas, desde estos monstruos como Meg, hasta películas más medianas como Air, una película interesante de Ben Affleck. Hago películas como de terror, como esta película peruana mexicana Huesera, o Los Dibujos, o un documental como Samilla Chay. Entonces es una competencia interesante en términos de creación, de contenidos, de variedad, pero al mismo tiempo dura, ¿no? ¿Cómo ha sido la situación con respecto a la pandemia, la prepandemia, postpandemia? Bueno, en el año 2022 hemos cerrado con casi cerca de 30 millones de espectadores de asistencia. En el año 2021, entendiendo que los cines reabrieron en julio del 2021, a diciembre se logró una asistencia de 7.200.000 espectadores. En el año 2020, entre enero y el tema del cierre de las salas de cine, que fue aproximadamente el 14 de marzo, 15 de marzo, se logró hacer 10 millones de espectadores, y en el año 2019, en ese continuo crecimiento que ha tenido el mercado peruano, de todas las películas que se estrenan, habíamos ya cerrado con cerca de 54 millones de espectadores. Entonces estamos volviendo a retomar el ritmo, la gente está comenzando a ir cada vez más al cine. Acá tenemos un gráfico, lo marco desde el año 98, porque en el año 98 es que comienza el desarrollo de las multisalas, ya no eran 2 salas, sino multisalas, 4, 5, 6, hasta 12 pantallas, y podemos ver justamente lo que acabo de mencionar, el tema de la pandemia, cómo cayó la asistencia y se está incrementando al 2022 con casi 30 millones de espectadores. El récord histórico, desde un poco este cuadro, me interesa mucho comentarlo porque a veces se habla de esta conexión del cine peruano con el público, que parte prácticamente en el año 2000, pero en realidad, si vamos hacia atrás, podemos darnos cuenta que ha habido siempre una conexión del público con su cine. Obviamente acá en el año 80, 81 y sucesivamente había menos población, ¿no? Entonces, claro, las cifras son menores, pero ha habido como reitero, la conexión. La curva baja en el momento que ha habido crisis política, todo el tema del terrorismo, no se podía ir a las salas de cine. Entonces, luego ya cuando, digamos, se enfrenta a toda esta problemática, comienza a volver a crecer
hasta desde el año, como marqué, desde el año 98 hacia el 2022. Películas en ese sentido populares, películas de acción como La fuga del Chacal, que fue una película que hizo 1 millón de espectadores en el año 87, películas musicales, Los Azumare, que los conocemos, también algunas películas de terror, pero sobre todo el género que ha funcionado, que funciona bien, es el género de comedia. La acción funciona, lo que pasa es que es cara producirla, ¿no? Tienes que competir con los referentes que ya tiene el público del cine extranjero, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con una película peruana, o en general las películas buscan su primer estreno en las salas de cine y luego van a ir encontrando espacios de exclusividad, porque por la exclusividad, por el estreno, por este primer estreno en alguna plataforma es que vas a tener mejor ganancias. Entonces vamos a la televisión de video on demand, ¿no? Luego a la televisión por suscripción, luego a la televisión que paga por ver, de los canales de cable, luego ya los canales de cable que ya están estandarizados, y luego llegarías a la televisión abierta, por ejemplo, un Canal 4, Latina, que son los canales que que compran cine peruano. Entonces, esas, digamos, son los caminos de la vida comercial de una película. La vida comercial, la vida artística puede ser eterna, ¿no? Recorrer festivales, eventos, y en una serie de actividades. ¿Cuánto puede costar una película? Aproximadamente. Pues esto es relativo porque va a depender del guión. Puede haber una historia que se desarrolle en pocas locaciones, con pocos actores, pero digamos que un promedio, hablaríamos de unos 80.000 a unos $350.000 en términos de costos cubiertos. Acá tenemos también una imagen de cómo se reparten los costos de producción, pago de salarios, postproducción, alquiler de equipos y, por supuesto, el mercadeo, ¿no? El lanzamiento, que es lo que estamos hablando en la exposición. Para poder financiar una película hay que aterrizar los caminos, buscar recursos propios, aporte de coproductores, buscar patrocinios, préstamos, inversionistas, aplicar a los fondos del Estado, ayudas extranjeras. Entonces, la suma de todas esas posibilidades de fondos o de aportes financieros nos debería dar el 100% del coste de una película. Bueno, y aquí concluyo, porque no sé, creo que ya estoy con el tiempo, Carlos, tú me dirás. Sí, hay que Acá vamos a cerrar. Bueno, el cine peruano está desde ya más de 15 años en un proceso de crecimiento, hay mucha producción, solamente fue alterado por la pandemia del año 2021 y el inicio del 2020 y el inicio del 2021. El ritmo de crecimiento es variable, de manera similar lo compartimos otros países que producen cine en la región. Hay un público constante que asiste en grandes números, lo hemos visto con una película de comedia que mencioné hace un momento. Es una industria cultural establecida, da trabajo a gran cantidad de personas en diversos campos, ¿no? Técnicos, actores. Se cuenta con apoyo del Estado peruano, si no, gran parte del cine peruano no existiría, pero también hay producción privada. Hay empresas que logran reinvertir lo que ganan en sus estrenos de las películas y realizar nuevos proyectos. El cine latinoamericano está creciendo, como dije, hay más producción, pero el gran problema es la limitación en su exhibición en los países de la región. El dominio del producto norteamericano es casi, persiste y se da en gran parte del mundo. Y el cine peruano de objetivo artístico, experimental o de expresión personal se va produciendo de una manera constante desde el año 76 con la primera ley de cine que se dio. Para cerrar, el cine peruano nos ha dado muchas alegrías, muchas películas peruanas participan en inmensos festivales, número de festivales, muestras, concursos, exhibiciones nacionales e internacionales. Ha significado la presencia de la cultura peruana en todo el mundo y es utilizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el Ministerio de Cultura, para difundir nuestra identidad, la cultura de lo peruano, y también hemos ganado muchos premios. Acá podemos ver películas como Huayna que es el póster para un festival en Asia, El Corazón de la Luna, bueno, La Teta Asustada, que llegó a la nominación al Oscar, o Huayna, por mencionar, entre otras, muchas películas. Finalmente, considero que el cine es el mecanismo por el cual la identidad de un país se comunica de la manera más amplia y masiva, tanto interna como externamente. Es un área de la cultura que no puede faltar en ninguna sociedad civilizada del mundo del hoy y del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Ha sido tremendamente interesante. Me encantaría quedarme contigo hablando, pero el tiempo nos está presionando para poder terminar. Pero la verdad que ha sido, en estos tiempos que corren ahora mismo
concretamente en Perú, con todo el tema del debate público sobre el cine, pues tu ponencia no ha podido ser más pertinente y ojalá se puedan dar este tipo de debates de una manera mucho más pública, tanto en la academia como en los medios, porque con estos datos que tú planteas se puede debatir, no simplemente No, con por supuesto, opiniones. responde de manera directa a la propuesta que se está tratando de sacar adelante, la cual, por supuesto, no es la más adecuada, ¿no? Claro. Por supuesto que apoyamos cualquier iniciativa, pero hay que encontrar los caminos para que sea el ideal, ¿no? Y que no nos afecte. Correcto. Natalie, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu ponencia, ¿ya? Gracias, nos vemos. Listo, nosotros Chao, nos chao. despedimos, hacemos un pequeño break y a las 3 nos encontramos con otra ponencia. Concretamente, nos encontraremos con periodismo en tiempos de deterioro político y de Pedro Tenorio y la participación activa de las nuevas audiencias y nuevos modelos de información de José Cretaz, que nos viene de Argentina. Conmigo llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.